para que podamos hablar con Dios. ¿Estás listo? Ahí donde estás, yo te invito a que te mantengas concentrado y atento en Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por cada adolescente. Gracias por cada uno de los que su corazón está dispuesto, abierto para recibir en esta tarde esta palabra. Espíritu Santo, estás en cada uno de nosotros. Amamos tu presencia, amamos tu palabra y deseamos hacer tu voluntad hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues ahí donde estás, yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 4. Increíble, pero cierto, ya vamos un capítulo más. Y tengo tanta confianza en Dios y espero tanto en su obra poderosa del Espíritu Santo que sé que cada uno de ustedes están escribiendo el libro de Hechos. Aquí está mi libreta y me siento muy contenta porque puedo avanzar cada día con un capítulo más, con un versículo más. Tenemos también aquí ya nuestros pinceles, nuestros colores y vamos a empezar nuestro tiempo de renuevos en acción. Y mira, este pasaje que ya leímos tiene algo bien importante, una verdad. Yo la considero única, una verdad que fue revelada por el Espíritu Santo a la iglesia y que nos fue dado también ahora a nosotros. Empieza este pasaje diciendo acerca de Pedro y Juan ante el concilio. Y tú te preguntarás qué es un concilio. Los judíos en el tiempo de Pedro y Juan y de los apóstoles estaba compuesto por 70 varones judíos ancianos y estos varones se encargaban de vigilar la parte religiosa del pueblo judío. Había sacerdotes, había encargados del templo, de las guardias, cada quien tenía sus trabajos asignados ya, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero cuando ellos escucharon acerca de el milagro que el cojo empezó a caminar, a andar y a alabar a Dios, a glorificar a Dios, ellos dice que empezaron a cuestionarse y por supuesto que apresaron a Pedro y a Juan. Hablando ellos al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. En el tiempo de Jesús había fariseos, saduceos, se les conocían como sectas o grupos religiosos de su tiempo. Cada uno tenía algo en particular. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección y ellos fueron un grupo de oposición a Jesús porque Jesús, si ustedes recuerdan, él resucitó a Lázaro, él resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, y entonces los saduceos pues entraban como en controversia acerca del tema de la resurrección. Resulta que resentidos estaban los saduceos, los sacerdotes, de que enseñasen Pedro, Juan, los apóstoles, que enseñasen acerca de Jesús y de la resurrección de entre los muertos. El primero que resucitó y ascendió a los cielos y subió y está a la diestra del Padre es Jesús. Entonces los saduceos cuando escuchaban esto, pues sí, estaban un poco resentidos contra ellos, porque estaban enseñando esto. Y dice, les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel. Pedro y Juan empezaron a ser perseguidos por una causa, por hablar de Jesús.
Y mira, es algo interesante aquí porque dice que hasta el día siguiente, se quedaron toda una noche, hasta el día siguiente, porque dice ya era muy tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído, si tú recuerdas, Pedro y Juan hablaron ante una multitud que curiosamente se acercó a ellos, eso lo vimos el sábado anterior. Dice que esta multitud habían oído la palabra, bien importante, Pedro y Juan anunciaban la palabra, proclamaban la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que Jesús les habló, les enseñó. Y aquí nos relata que creyeron muchos de ellos y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! ¿Te imaginas? O sea, Pedro, Juan, hablando a una multitud de 5,000 varones, sin contar a las mujeres, adolescentes, jóvenes y niños. O sea, estamos hablando de una gran multitud. Versículo 5 menciona, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Todo esto nos habla del sistema religioso judío en el tiempo de Pedro y Juan y de la iglesia primitiva. Y había sacerdotes, y aquí menciona sus nombres, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué hicieron? Los interrogaron, les preguntaron algo. Aquí está la verdad establecida. Les preguntaron, ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué esto? Este milagro de que el cojo haya caminado. Y vemos de aquí la palabra de hoy es nombre. Le preguntan, les dicen, ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes han hecho esto? Versículo 8. Pedro, escúchalo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y es que el Espíritu Santo pone la palabra de Dios en la boca de Pedro. Y Pedro contesta lleno del Espíritu Santo, en un fluir del Espíritu Santo, y les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera él fue sanado, y les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, otra vez, por segunda vez, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí nos vamos a detener un poco. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y mira, para la cultura judía o el pueblo judío, es bien importante el significado de el nombre que se le da a una persona. Por ejemplo, Abraham, si ustedes recuerdan, primero era Abraham y le fue cambiado el nombre Abraham. Jacob, si ustedes recuerdan, antes de que él pasara todo este proceso, llega el día en que Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás como Israel. Hasta una nación lleva el nombre Israel. Y así podemos mencionar nombres como Moisés, que significa sacado de las aguas, y nombres con un significado. ¿Tú te has preguntado quién o por qué nosotros ahora oramos en el nombre de Jesús? ¿O qué significa Jesús? Yo te voy a invitar a que vayas a Mateo 1:21. Rápidamente, ahí si tienes tu Biblia, Mateo 1:21. Dice aquí la palabra, y dará
a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está el significado que el ángel le dice y le da el nombre a María que le tendría que poner a Jesús. Jesús significa Salvador. Y mira, cuando los discípulos, cuando Pedro y Juan entraron al templo por esa puerta y este hombre cojo les pide una limosna, Pedro le dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El nombre de Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, porque nos habla de un Dios vivo, un Dios resucitado, un Dios todopoderoso que venció a la potestad de la muerte. Dice que él le quitó al que tenía las llaves de la muerte, el imperio de la muerte, se las quitó. Y Jesús es vida. Jesús es el nombre que cuando lo escuchan los demonios, que cuando lo escucha el mismo diablo, se arrodillan y lo reconocen. ¿Quién es Jesús? Entonces viene Pedro lleno del Espíritu Santo y les dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra principal. Jesús, el nombre de Jesús, por eso nosotros al finalizar nuestra oración siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque Jesús lo dijo, todo lo que pidáis o pidiereis en mi nombre, os será hecho. Y vemos en el versículo 12, aquí viene el versículo clave de esta tarde. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no existe otro nombre. Podemos nosotros escuchar y a veces nos dicen, acércate a tal nombre, a tal imagen, a tal corriente, a tal filosofía, y nos citan nombres. Pero aquí la palabra nos dice, en ningún otro hay salvación. No erremos, no busquemos. La palabra de Dios es clara y te aclara lo siguiente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino, la única verdad y la vida es Jesús. Y no hay nadie más. No podemos ser salvos de nuestros pecados, ni por buenas obras, ni por penitencias, solamente por la fe en Jesús. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, fíjate bien, Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban con una convicción tal que cuando los vieron y sabiendo, dice que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pedro y Juan sabemos de que su oficio de ellos era ser pescadores. Tenían redes, pescaban en el mar de Galilea. Ese era su oficio. Y posiblemente no tuvieron una formación académica intelectual a los pies de un rabino. Pero los sumos sacerdotes, los gobernantes, los ancianos del pueblo, reconocieron que Pedro y Juan habían estado ¿con quién? Con Jesús, porque hablaban con una autoridad, con una convicción, llenos del Espíritu Santo, que se maravillaban de esto.
cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tú y yo hablamos en el nombre de Jesús, la gente adolescente puede maravillarse de decir, ¿cómo tú siendo un adolescente me puedes hablar de esta manera? Con ese poder, con esa convicción, con esa autoridad. Así es que no temas de hablar, de mandar un audio, de compartirles a otros acerca de Jesús. Porque el Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha habilitado y pone en nosotros su palabra para proclamar a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, el que vive, el que reina por siempre y para siempre. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y es que cuando Jesús hace un milagro, no hay nadie, no hay poder humano, no hay poder en este mundo que lo pueda detener o frenar. Este hombre estaba de pie ante ellos. Ya no estaba pidiendo limosna, ya no estaba ahí mendigando. Este hombre ahora estaba sano, de pie, y era un testimonio del poder del nombre de Jesús. Renuevo, no te detengas. Cuando alguien en nuestra casa, en nuestra familia, veamos que está pasando tal vez por una situación de enfermedad, de depresión, porque en este tiempo hay enfermedades del alma, físicas, del cuerpo y espirituales también. Y aquí es donde debemos entrar en acción los renuevos, con una oración poderosa en el nombre de Jesús, y toda enfermedad, toda depresión, toda tristeza, toda soledad, todo aquello que el enemigo ha querido traer y oprimir a los adolescentes, se va en el nombre de Jesús. Y te animamos porque tú tienes muchos contactos con amigos, con familiares, con conocidos ahí en las redes sociales. Utiliza esta palabra que Dios nos ha dado para ser un canal de bendición, y en el nombre de Jesús, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las cadenas, todos aquellos que son esclavos del temor, de la soledad, de la angustia, de la depresión, del suicidio, caen toda cadena de opresión en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y mira, dice el versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Por tercera vez aparece nombre. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué querían hacer estos gobernantes? Ellos dicen, vamos a amenazarles que ya no hablen, que ya no den a conocer acerca de Jesús, que ya no proclamen el nombre de Jesús, para que así se pare esto. ¿Y sabes qué quiere el diablo, Satanás? Tenernos callados, con nuestra boca cerrada, que no hablemos de las maravillas de Dios, de quién es Jesús, porque el diablo tiembla cuando escucha el nombre de Jesús de Nazaret. El enemigo Satanás tiembla cuando un adolescente, cuando un jovencito utiliza y en oración lleva a Dios sus peticiones y sus gratitudes. El enemigo tiembla. Y mira, estos hombres quisieron callar y les dicen,
para que ya no hablen en este nombre. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Renuevo, si tú y yo callamos, las piedras van a empezar a hablar y a proclamar de Jesús. ¿Y para qué queremos que las piedras empiecen a hablar y proclamar de Jesús? Si aquí estamos nosotros, aquí estamos los que amamos a Jesús y los que estamos aquí compartiendo de su reino en este tiempo. Porque el nombre de Jesús va a ser conocido por toda la tierra, toda criatura, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es que te animamos, porque muchas veces también nos intimidan o muchas veces tal vez podemos avergonzarnos de quién es Jesús. Pero yo te digo en esta tarde, Pablo les escribió a los romanos en el capítulo 1 de la carta a los romanos y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en este tiempo renuevo hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes, ancianos, niños que necesitan conocer acerca del poder, de la autoridad, del nombre de Jesús. Versículo 19. ¿Cuál fue la reacción de Pedro y de Juan? Vamos a ver. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, fíjate bien, ellos no dijeron, ay, pues como ya me encarcelaron, ya no voy a hablar del nombre de Jesús. No, llenos del Espíritu Santo dicen, juzguen, ¿qué es justo delante de Dios? Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Fíjate bien, renuevo. Ellos con valor, con confianza y sabían que los podían volver a meter a la cárcel. Ellos sabían hasta que podían ser azotados si seguían hablando en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros también hemos visto y hemos oído de los milagros, de las maravillas que Jesús está haciendo en este tiempo. Hemos visto cómo en el nombre de Jesús pacientes con cáncer han sido sanados. Hemos visto en el nombre de Jesús cómo adolescentes que estaban en una opresión y depresión han sido libertados, porque esto se puede en el nombre de Jesús. Jesús lo hace. Y versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, escúchalo bien, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y cuando se da un milagro, se da para glorificar a Dios. Y el nombre de Jesús es exaltado. Y por eso el nombre de Jesús es sobre todo nombre, sobre Pedro, sobre Juan, sobre María. El nombre de Jesús está sobre todo nombre, de reyes, de gobernantes, de partidos, de todo, de filosofías. El nombre de Jesús es único. Y dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si Jesús pudo sanar a un hombre cojo de nacimiento
que ya tenía más de 40 años. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él te puede sanar a ti, adolescente, que nos estás escuchando y viendo. Tal vez tú dices, me han diagnosticado una enfermedad terminal, me han diagnosticado algún padecimiento, me han dicho que no tengo solución, que no hay nada que hacer. En esta tarde, en el nombre de Jesús, Él derrama sanidad y vida eterna. Solamente cree en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú dices, adolescente, no hay nadie que me ame, tal vez tú dices, ni mis padres, nadie, ni mi familia, hay un hombre, Jesús de Nazaret, que dio su vida, que murió en la cruz por ti, para darte salvación, para darte sanidad, para darte una vida diferente, una vida en abundancia, pero tienes que creer en Jesús de Nazaret. Y estos son tiempos renuevos en que el nombre de Jesús se está proclamando, se está exaltando. Y aunque venga la oposición, aunque muchas veces el enemigo quiera callarnos, no dejaremos de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así es que te animamos. Vamos a entrar en acción. Estemos mandando cartas, estemos mandando mensajes, estemos compartiendo de esto, del nombre de Jesús, en nuestra nación, a otras naciones de la tierra. Es el tiempo en que mucha gente está deseosa de escuchar de un Salvador. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo llena todo vacío. Jesucristo sana toda enfermedad. Jesucristo libera de drogas, de vicios, de todo lo que muchas veces nos quiere tener ahí oprimidos. Pero es tiempo de compartir y de no dejar de hablar y de escribir de Jesús. Te animamos de nuevo. Esta es una verdad única, una verdad absoluta. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y estamos esperando y preparándonos para su segunda venida, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a su presencia, pero es un gozo saber que un día estaremos con Él y nos gozaremos y comeremos en esa gran cena y estaremos disfrutando de todo lo que Él ya ganó, porque Él venció, Él derrotó a todos los poderes de las tinieblas, y ahora por eso tú y yo somos libres. Jesucristo basta. Jesucristo es nuestra respuesta a toda situación. Ahí donde estás, yo te voy a invitar. No sé cómo estés en esta tarde, pero vamos a orar en este tiempo. Hablemos con Dios. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice Jesucristo. Cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere tener comunión con nosotros, porque son días, tu día. Adolescente, señorita que estás ahí, adulto, anciano, si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, hoy es el día de salvación para ti. Yo te invito, vamos a hablar con Dios. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros. Gracias por llevar mi pecado, mi culpa, mi maldad. Gracias porque en este lugar yo debía morir, yo debía de pagar, pero quisiste tomar mi lugar. Ahora me acerco
con humildad de corazón, reconociendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que yo pueda ser salvo, solamente tu nombre, Jesús de Nazaret. Te invito a que vengas a mi corazón y que tomes el lugar que debes estar ahí, el primer lugar, y te recibo como mi Señor y mi Salvador en esta tarde. Me entrego a ti, me rindo a ti y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. Ven y vive mi corazón, transfórmame, cámbiame, lávame con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, lléname de esa vida de Dios, lléname de tu presencia, llévame a esos lugares para proclamar y dar a conocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, dice la palabra que tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Si tú hoy has rendido tu vida a Jesucristo, empieza a leer la palabra, la Biblia. Si tú no tienes un ejemplar de la Biblia y quieres uno, contáctanos y con mucho gozo y amor te lo vamos a hacer llegar. Porque Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer más quién es Jesús de Nazaret? Ve a la palabra y empieza a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y te vas a llenar de esa vida de Dios, te vas a llenar de esa vida en abundancia y lo vas a amar y vas a querer hasta dar tu vida por su reino. Porque cuando Jesús nos cautiva, no nos importa que llueva, que truene, que relampaguea, que tiemble, que venga lo que venga. Estamos dispuestos a ir por Él hasta la muerte. Así es que renuevo en acción en esta tarde. Jesucristo es la respuesta para todos. Bendiciones, renuevo.